Muchas gracias por estar de nuevo en Polos Opuestos. Hoy tenemos un tema que es, yo creo, que el más discutido hoy. ¿Quién es Putin? El presidente de Rusia por tercera vez. ¿Es héroe o es villano? Nada radicaliza más que el análisis sobre Putin, la opinión. Hay quienes lo comparan con Stalin, con Hitler, lo ven como el villano, como la gran amenaza a la paz, como que quiere reconstruir otra vez la Unión Soviética y empoderarse de todos los territorios perdidos pues en la Unión Soviética y devolvérselos a Rusia. Y hay otros que dicen que no, que es un gran líder que quiere recuperar el poder que Rusia perdió y la influencia geopolítica que siempre tuvo. Y hay otros que dicen que es un corrupto, que es uno de los hombres más ricos del mundo, genio, lo tratan otros, el gran aliado de China se analiza también, y en América Latina está empezando Rusia a tener muchísima influencia, igual que la China, por ejemplo, en las aguas. Pensemos que en discusión todavía con Nicaragua, ¿quién está patrullando? Pues Rusia está patrullando, de modo que Putin se asoma por todas partes en los temas de los últimos días, con la pérdida de Crimea por parte de Ucrania y las amenazas sobre otras partes del territorio, todos los problemas de los países vecinos, y para eso hemos invitado a dos expertos sobre la materia. El profesor Medina, profesor emérito de la Universidad Nacional, gran historiador, analista político y experto en estos temas internacionales, y un español muy conocido por todos nosotros, el profesor Benito, que también conoce en profundidad estos temas, con quienes vamos a conversar sobre quién es Putin de acuerdo con su mirada y su análisis. Empecemos por el profesor Medina. ¿Héroe o villano? ¿Quién es Putin? Pues debo confesar que tengo dificultades para responder a esa pregunta, porque si bien Putin tiene una personalidad con rasgos excepcionales, llamativos, está en el centro no tanto por su personalidad, sino por todo este conflicto, toda esta situación que vive Rusia. Nos preocupamos, por supuesto, como se preocupa el mundo, por lo que ha pasado en Crimea, por lo que sigue avanzando hoy mismo en el sureste de Ucrania. Pero bueno, hay necesidad también de pensar que la personalidad del gobernante tiene su propio juego. ¿Usted de los que cree como historiador que entonces la circunstancia es la que encarna y gesta al líder y que, digamos, la Rusia poderosa, la Rusia de los zares, la Rusia poderosa comunista, pues cuando pierde poder y lo necesita, genera este tipo de liderazgos? Yo creo que sí, porque incluso en la era soviética uno vio a personajes con mucho carisma, carisma si se quiere diabólico, como en el caso de Stalin, otro tipo de carisma en el caso de Lenin, pero personajes oscuros, yo creo, como el mismo Brezhnev o como algunos pero que cuando usted sucedieron. piensa en los zares rusos, o cuando piensa en cualquiera de los grandes liderazgos de la historia de Rusia, ¿lo asimila con alguno o cree que es atípico? ¿Qué es? No, yo creo que se podría asociar con varios, pero lo importante tal vez es esta constante en la cultura rusa del puesto que juegan personalidades excepcionales, ¿no? En la medida en que no se consolidaron formas de comunicación democráticas, la cultura política mantuvo un rol muy alto para ese tipo de personalidades. Unos liderazgos muy fuertes, profesor Benito, permite la cultura rusa, ¿no? Sí, tiende a, y ha sido tradicional la presencia de esa figura central del sistema, el zar, el partido, cuando era el Partido Comunista, pues los que alcanzaban la cabeza de aquello eran los que realmente centralizaban todo el sistema, y como alguna vez dijo Henry Kissinger, quien llegaba a dominar el Partido Comunista Soviético no era una paloma por definición. Entonces siempre ha tenido esa tendencia, y
Putin ha sabido encarnar eso en un momento en el cual Rusia estaba pasando una profunda crisis, y se interpretaba que parte de esa crisis, y él supo capitalizarlo ahí, alimentando el espíritu nacionalista, quizá, devenía de las concesiones que se habían hecho Occidentes tras la caída del bloque soviético. En ese sentido, el repliegue ruso que Gorbachev y Yeltsin asumen siempre ha sido denunciado un poco por Putin, y lo ha convertido en un eje central de sus políticas. Putin es una persona que dijo en su momento que no le había pasado nada más grave al mundo contemporáneo que la caída de la Unión Soviética, por lo que suponía de alce de un solo superpoder y el desequilibrio internacional. ¿Usted cree que el modelo que se ha tratado de imponer por parte pues, del liderazgo de Estados Unidos, principalmente de la democracia occidental, es posible en Rusia, o que es parte de las posibilidades que tiene Putin para ejercer ese liderazgo monolítico y casi que monopólico que tiene, ¿no? Por lo menos fue una pretensión cuando menos ingenua. Suponer que todo el mundo iba a llegar, más o menos, desde las ideas de Huntington y Fukuyama, todo el mundo iba a llegar a ser una democracia occidental capitalista, que el único debate sería si iba a ser de corte estilo europeo, más socialdemócrata, o de corte más anglosajón. Eso parecía que iba a ser el único. Eso fue muy ingenuo. Hay transiciones, hay elementos culturales que juegan para que si se llega, sea un proceso mucho más lento y que pueda llevar a muchas más tensiones internas. Entonces, Putin es un abogado y además pues fue presidente y director de la KGB, como fue Bush de la CIA, Bush papá. Entonces son personas formadas en la inteligencia, en las internalidades profundas, en los intestinos, como diría Felipe González del Estado. Y entonces, pues, en él se reúne un multimillonario, porque dicen que es un gran, pues, capitalista, no, un gran dueño y propietario de recursos importantísimos. Putin expropia, por ejemplo, acaba a Rusia de ser condenada por la Unión Europea para indemnizar lo que le expropió a Yukos. Se le señala como que manda a matar a la oposición, como al periodista en Inglaterra, que lo envenenaron. ¿Usted cree que eso son difamaciones o que eso tiene algún fundamento dentro de esa cultura rusa? Vladimir Putin no es santo de mi devoción, y por supuesto surge su liderazgo en unas condiciones que facilitaron la corrupción. La nueva Rusia nació de una matriz de corrupción cuando se va por la vía capitalista y expropian el capital colectivo, a partir de ningún capital, porque no había capitales privados. Son apropiaciones, sí, prácticamente. Entonces, usando la información que tenían sobre el antiguo aparato productivo, se convirtieron en cierto modo en los dueños. Es el caso no solamente de Putin, es el caso de Chernomyrdin, presidente de Gazprom, y que luego se convierte un poco en el dueño de buena parte de esta rama. ¿Cómo se podría llamar políticamente? Pues porque en el fondo ellos sí son unos multimillonarios al estilo capitalista, pero el sistema pues no ha permitido que se desarrollen los partidos, es autárquico de cierta manera. ¿Cómo se podría definir ese modelo político actual de Rusia? Pero antes hay una cosa que me produce que me levanta cierta ampolla en tu inquietud y que quiero manifestarla. Es la idea, y un poco Benito también participa de eso a mi impresión, es la idea de que se está viviendo un conflicto porque los Estados Unidos, los buenos Estados Unidos, están comprometidos visceralmente con la democracia, ¿no? Entonces quieren imponer unas instituciones democráticas en Rusia y que la cultura rusa tradicional no da para eso. Puede tener algún elemento de verdad eso, pero lo que se está viviendo, el conflicto en Ucrania, no obedece a eso. Es la presencia de los Estados Unidos por copar esa zona de influencia. Ustedes ven muy claramente. Finalmente Rusia se despierta, es decir, rodeada de bases norteamericanas y de la OTAN. Ojalá tuviéramos el mapa de esas bases hoy que antes no existían. ¿Tú estás de acuerdo con esa visión de que fue Estados Unidos el que provocó? Sí, es decir, la política rusa
tradicionalmente, históricamente, se basa en una noción de miedo, de inseguridad. Rusia, en su posición euroasiática, suele tener miedo de ser invadido por, tanto desde Asia, China, y eso viene desde los mongoles, etcétera, etcétera. Esas grandes invasiones llegan por allí, o desde Europa, Alemania. Y entonces siempre lo que intenta es alejar sus centros vitales, aquellos que identifica como sus puntos centrales neurálgicos, alejar la frontera para no ser invadido, para que no lleguen. Y esa ha sido siempre su política, alejar la frontera, alejar la frontera. Cuando después de la caída del muro de Berlín y de todo el colapso del bloque soviético, en principio Rusia transita hacia ser un aliado de Estados Unidos, pero lo hace bajo un acuerdo, y es que la OTAN no va a llegar a sus fronteras, la OTAN no va a entrar en el espacio exsoviético. Ese acuerdo se llega con Bush padre, precisamente, Yeltsin, Bush padre, Gorbachev son los que atan ese acuerdo. Clinton lo rompe. Clinton empieza a aceptar a los países de Europa del Este en la OTAN, también porque los países de Europa del Este ven en ello un camino para entrar en la Unión Europea y ven ahí una posibilidad de despegue económico rápido. Y eso asusta a Rusia. Sí, pero cuando uno analiza bien el tema de Ucrania y su vocación europeísta, porque pues hay unas, ya no sabemos si mayorías o no, pero digamos hay una población importante y unos liderazgos políticos que quieren participar de la Unión Europea y de esa visión del mundo y de la democracia occidental. Y vienen esas tensiones que nacen porque en el puerto de Sebastopol pues se quedaron sin empleo porque como Rusia retira todos los astilleros y deja prácticamente a Crimea, que esa era una de las fuentes importantes, pues abandonada, empiezan a añorar a Rusia por todas esas posibilidades que tenían. Y Rusia aprovecha, pero no hay un sueño de Putin liderando a Rusia, de reconstruir su poder, su importancia geopolítica, porque a pesar de los miedos que siempre los hay en todas partes, pues con las alianzas que tiene con China, porque los problemas económicos de Rusia son grandes. Rusia, pues por sí sola no puede meterse en las políticas que tiene. Se ha beneficiado mucho del auge de los precios de los commodities y de las materias primas y sobre todo las mineroenergéticas. Y no solamente económicamente, sino políticamente. Claro, ha dado un músculo inmenso para que la relación, que estaba totalmente asimetrizada entre Estados Unidos u Occidente en general y Rusia, se fuese igualando y que ahora sí Rusia tenga elementos con los cuales presionar y jugar con Occidente. Y en ese sentido, los que se ven en medio son esos países del espacio exsoviético que también juegan con una vieja política de miedo, y su miedo es que los ocupe Rusia en su política de expansión. Entonces ellos que intentan justo irse hacia el otro contrario, muchos hacia el lado contrario, hacia Occidente, hacia el modelo capitalista. Por eso en Europa los países que más altos índices de aprobación dan normalmente a Estados Unidos suelen ser Polonia y los países del antiguo espacio exsoviético. Por eso los que ven en ese modelo o en la posibilidad de alianza con Estados Unidos realmente tener un aliado que les proteja de esa posible influencia rusa. Después de una pausa vamos a hablar de si es posible defenderse de esa vocación expansionista, si es justificable o no, y si las Naciones Unidas tienen algún papel dentro de esta geopolítica tan complicada que hay, no solamente en ese lado, sino en todos los lados. Y nos va a empezar después de la pausa el profesor Medina a analizar el tema. Muchas gracias. La complejidad de la geopolítica de hoy es total, profesor Medina. Entonces, estamos hablando del espíritu expansionista de Rusia. ¿Quiere Rusia volver a dominar toda la región o simplemente está dando respuesta a aspiraciones de la población de otros países? ¿Qué hay ahí? Noemí, como el programa se llama Polos Opuestos, yo arranco de otro lado, del expansionismo de los Estados Unidos. Benito mencionó con mucha razón a los teóricos un poco de la posguerra fría que intentaban hacer teoría geopolítica, Fukuyama y Huntington. Pero estos son fuegos artificiales. El verdadero teórico de la política exterior norteamericana es Bersinski. Y él ha trazado, y en ese libro que publicó en 1997 es clarísimo. Ahí vemos un poco en proyección lo que está pasando. Escribía por primera vez en la historia
una potencia no euroasiática ha surgido no solo como el árbitro clave de las relaciones de poder euroasiáticas, sino también como la suprema potencia mundial. La derrota y el colapso de la Unión Soviética fueron el último escalón para la rápida ascensión de una potencia del continente americano, los Estados Unidos, como la única e indudablemente como la primera potencia realmente global. Esa es la política que ha orientado el curso exterior norteamericano. Pero, no profesor, es ninguna sorpresa lo que está pasando en Ucrania. Yo disiento, porque es que fíjese que los Estados Unidos sí fue el hegemón por un rato, y fue el policía del mundo, y estábamos acostumbrados a que cuidara pues los intereses de los Estados Unidos a su manera. Pero en todos los conflictos contemporáneos, miremos, estamos hablando ahora del tema Siria. Estados Unidos quiso invadir y conseguir apoyo, y fue Rusia la que con propuestas diplomáticas consiguió aplazar y suspender esa posibilidad. Porque Estados Unidos ha querido ser expansionista en su influencia, pero no invasor territorial, más bien ideológico, ¿o no? Hay una mezcla ahí, o sea, sí ha tenido un fuerte influjo ideológico y ha intentado transmitir eso, y esa es un poco la idea de que, sobre todo de Fukuyama, ¿no?, de que todos vamos a llegar a ser democracias, porque fin de la historia, fin de la historia, porque ya no hay antítesis, síntesis, todos esos procesos no se dan, todo el mundo tiene que acabar siendo lo que parecía, y en ese momento se interpreta que las primaveras democráticas del mundo iban para allá. Ya digo, una lectura muy ingenua, muy voluntarista de lo que debía ser el orden internacional. Pero también hay otro espejismo que alimenta la política exterior de Estados Unidos, y es el que ya no necesita la diplomacia, ya no necesita la política en realidad, con su ejército le basta. Y ese es el error básico que comete Bush. Bush dice, la ONU no sirve para nada, ningún mecanismo diplomático me sirve, solo lo militar me sirve. Recordémosle a los televidentes que los Estados Unidos, ya en este mundo multipolar, pero sí tiene, es la potencia todavía militar del mundo, es la potencia económica todavía, ya le sigue de cerca a China, es tecnológica, militar y económica en este momento. Y sobre todo cultural. Quizás su gran ventaja y su gran primacía es esa atracción cultural, ese poder blando del que habla Joseph Nye, ¿no? Pero ese es de China, el poder blando de Estados Unidos. Yo siempre digo ¿será que de ahora de Obama un poco? No, hay algunos indicadores, y por ejemplo la moda es uno. Yo siempre digo que cuando llevemos camisas cuello mao, sabemos que el poder se ha desplazado a China completamente, mientras llevemos jeans, sabemos que todavía miramos a Nueva York como centro del mundo y cosas por el estilo. Pero los jeans se hacen en China todos. Sí, pero luego se produce Ahora Estados Unidos es un imperio territorial. La masa territorial que controla es tan grande que buscar colonias, pues no las buscó, porque no era las colonias del viejo tipo. Pero ¿qué tal Rusia, la extensión territorial de Rusia? Y Rusia es un imperio territorial, sí, ¿no? Aún dentro de sus fronteras. Claro. Yo creo que Rusia no necesita reconstruir, recomponer la Unión Soviética, pero... Y entonces todos los temas de Bielorrusia y toda esta actitud, digamos, con los prorrusos en Ucrania apoyándolos, ¿qué significa? Mira, comenzando por la terminología, tú hablas de prorrusos en Ucrania, y en el este los habitantes son rusos y rusohablantes. Sí, entonces yo creo que hay que introducir cierta precisión. Ahora, por eso la precisión es que muchas veces hay población que llama a Rusia, como pasa en Ucrania, que parte de la población que está queriendo pertenecer al área de influencia rusa y no europea. Sí, y está bien. Yo creo que es posible un modus vivendi con estados independientes. Pero, o sea, fragmentar Ucrania. No, me parece que es posible un acuerdo, es decir, una cosa es Crimea, que Crimea perteneció a Rusia, el imperio ruso, después a la Unión Soviética, y Nikita Khrushchev, que era ucraniano, pues en acuerdo asignó Crimea a Ucrania. Entonces hay como partes distintas de esa historia. Pero yo lo que veo es que no es posible, si esta visión de Bersinski trata de mantenerse,
seguir en esto a lo que Rusia ha despertado. Se vio cercada en Asia Central, en las antiguas repúblicas de Asia Central. En el prebáltico, las 3 repúblicas prebálticas que pertenecían a la Unión Soviética evolucionaron de otra manera y se poblaron de bases. Y ahora Ucrania. Y esto que he citado, este papel de Ucrania lo veía Bersinski clarísimo. Pero no entonces, es más defensiva la posición de Estados Unidos, no es más defensiva que invasiva. Y es invasiva, es ganar una zona de influencia, y allí está el petróleo, y allí está el petróleo de Bakú, y entonces esas son las cosas, diría que es preciso discutir hoy. En ese sentido, lo que hay, se puede interpretar que Estados Unidos lo que tiene es un pecado, por un lado, de soberbia. Casi todos los países en algún momento lo tienen, sobre todo cuando sienten su poder indiscutido, tienen un cierto pecado de soberbia y un desconocimiento histórico. O sea, fundamentalmente, ese elemento que los realistas suelen tener muy claro, que es la historia como uno de los anclajes fundamentales de las relaciones internacionales, pareciera que después del fin de la historia hay que olvidar la historia, hay que olvidar la política, y entonces se olvida eso y se piensa que Rusia no va a reaccionar como ha reaccionado a lo largo de siglos cuando se ha sentido rodeada. Y ha sido intentar llevar sus fronteras, aumentar su influencia en esos países cercanos, esas regiones cercanas. Pero sobre todo, profesor Benito, que yo creo que usted ha dicho, y además iba en concordancia con el profesor Medina, es la historia y la cultura. Es decir, a veces los Estados Unidos lo ve uno con mucho poder, pero desconociendo esos fundamentos, que es lo que hacen casi que imposible la imposición de un modelo democrático occidental en muchas partes. Miren lo que está pasando ahora en Irak, está fragmentada en este momento totalmente con los islamistas, que haremos otro programa sobre el tema, tratando de reconstruir pues con una guerra santa el califato. Y yo quisiera preguntarles, porque a todos nos interesa, Rusia, que había estado, digamos, soportando en la era comunista los movimientos revolucionarios en América Latina, ¿cuál es el papel de Rusia hoy en América Latina? Y de Putin, porque es que cuando uno habla de Rusia y el programa era de Putin, casi que se confunde. Ahí sí, como Luis XIV, el Estado soy yo. Yo creo que Rusia y Putin son lo mismo. Sí, además ese experimento que hizo con Medvedev para irse turnando el poder y volver, que además luego no le gustó y dijo, no, me quedo aquí. Claro, entonces, ¿qué está haciendo Rusia en América Latina? ¿Hay oportunidades? ¿Hay amenazas? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que juega justo la carta inversa a la que le juega a Estados Unidos en su espacio cercano. Es decir, bueno, Estados Unidos juega a que este es mi patio trasero. Tradicionalmente siempre se ha hablado del patio trasero, América tiene patio trasero. Bueno, descuidado. Claro, Estados Unidos lo descuida y otras potencias, bien sea por temas comerciales, bien sea por acuerdos más de corte político, empiezan a entrar ahí. Y China entra francamente en lo económico, con un gran impacto, la Unión Europea entra como un competidor en lo económico y Rusia empieza a entrar parcialmente en lo económico, pero también en lo político. Y se aprovecha de esa idea también de esa imagen de Putin enfrentado a Estados Unidos como contrahegemón, ¿no? Intentando balancear. Entonces, para muchos países resulta atractivo y la idea de esa posible alianza empieza a cobrar cierta forma, sin que sea realmente una alianza, creo que muy de fondo. Es decir, ¿están los intereses centrales de Rusia en América Latina? No, sus intereses centrales están en Siria, sus intereses centrales están en Asia Central. Pero por ejemplo, volvió otra vez a mirar a Cuba y le condonó buena parte de la deuda que tenía hasta el 90%. Claramente en Nicaragua tiene un aliado, claramente en Venezuela tiene un aliado. Es decir, si AES se está conformando... ¿Hasta qué punto estaría dispuesto Rusia a participar, por así decirlo, en mayores tensiones en la región? Es que no tiene recursos. Claro. Pero yo creo que para Rusia hay una situación muy cómoda actualmente en América Latina para su mayor influencia. Yo creo que es interesante en ese sentido el cuadro en la región, porque hay intereses en América Latina, desde luego no de todos los estados y gobiernos, que quieren ir al encuentro de Rusia. El primero que lo hizo explícitamente con una política que no era en principio prorrusa, sino la de favorecer un mundo multipolar, fue Chávez. Desde 1999 hizo una política pero recordemos de acercamiento. que Venezuela es la principal fuente de petróleo que hay en el mundo. Las reservas de Venezuela son muy impresionantes, a pesar de que Rusia es un productor y un jugador,
pero acuerdos Venezuela, Rusia, con esta crisis que hay con Europa de las retaliaciones y de las, pues lo que está pasando con Ucrania, Europa y Estados Unidos, Venezuela tiene ahí un papel importantísimo con el tema de petróleo. Sí, por supuesto, y los rusos están ahora en la faja del Orinoco con inversiones muy fuertes. Ese es un interés mutuo, claro. Porque lo que es interesante en Venezuela es que no han desmontado la protección al petróleo de parte que estableció la Constitución del 99 y le han dado entrada a Rusia, a China, a transnacionales. ¿Usted ve a Rusia y China en una alianza clara en política internacional o no? Por ahora no. Por ahora el papel de China es mantenerse de manera discreta, viendo el juego y moviendo sus bazas, ¿no? Entonces, volviendo a este tema, América Latina, Rusia, hay interés mutuo. Entre el 99 y 2010, Chávez viajó 9 veces a Rusia, estuvo Medvedev y estuvo Putin en Venezuela. Por supuesto. Y Putin vino ahora por primera vez y el asunto, las relaciones con Brasil, que no comenzaron con la actual presidenta, comenzaron antes, se estrecharon, hay acuerdos militares, suministro de misiles a Brasil, por supuesto, como tú lo mencionaste, Nicaragua, pero hay una cosa en esto, yo no sé, yo creo que en eso estamos de acuerdo, es que la manera como conducen los Estados Unidos el conflicto, es decir, presionar para que la OTAN siga penetrando en Europa Oriental, y lleva a estos comportamientos y vienen las sanciones. Sí, pero si no hay guardián alguno en el mundo y como Naciones Unidas no está sirviendo para nada, es decir, la vocación expansionista de las grandes potencias se queda sin freno. Vamos a hacer una pausa y tenemos unos pocos minutos para concluir este primer análisis de aproximación a Putin y a la política de Rusia, que es muy importante y que requeriría de muchas horas. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, nos quedan 2 minutos, uno para cada uno de ustedes, y terminamos con lo que empezamos. ¿Quién es Putin? ¿Y cómo juega esa personalidad y ese poder de Rusia en las oportunidades y riesgos de América Latina? Pues Putin es el gobernante ruso que ha sabido interpretar siempre se habla del alma rusa, ¿no? Incluso desde su literatura histórica, ha sabido interpretar el alma rusa y esa facilidad que tienen para aceptar o asumir o terminar siendo gobernados bajo regímenes autocráticos que utilizan el elemento internacional muchas veces también como elemento de consolidación interna. El colectivismo, en el fondo, ¿no? Frente al individualismo. Del nacionalismo y la imagen, sobre todo, de si en el 89-91 se impone la imagen de una Rusia derrotada y un poco la imagen de esa Rusia prostrada ante Occidente y sobre todo ante Estados Unidos, intenta cambiar esa narrativa y reconstruir Rusia. Y en parte de eso es recuperar territorios donde hay población rusa o prorrusa, etcétera, etcétera. Volver a hacer grande Rusia y volver a tener influencia. Y en ese sentido aprovecha también los errores de Estados Unidos, su desgaste, y que Estados Unidos cada vez se ve también menos en la posibilidad de esa idea de ser el policía del mundo como había en algún momento pensado que podría ser, porque además todo el mundo iba a aceptar sus valores de una forma natural y sin complejidades y sin realmente contradicciones. Bueno, se producen las contradicciones y Rusia aprovecha ese espacio para empezar a moverse. El boom de las commodities le da también un fuerte músculo y para, por ejemplo, emprender una reforma de lo militar. Rusia ha cambiado todo su equipamiento militar y es lo que ha vendido, pues por ejemplo, hablamos de Venezuela ha comprado la patente de los Kalashnikov, tiene esa posibilidad. Entonces, en ese sentido, es un actor profesor, muy interesante. Qué pena con usted, como decimos nosotros. Nos queda un minuto para el profesor Medina y el compromiso de volverlos a invitar, porque es mucho lo que hemos aprendido con ustedes. Muchas cosas no me gustan de Putin. Lo objeto en su conformación ética. Lo más importante es preguntarse hoy, en este último tramo del programa, cómo juega América Latina. Yo creo que el hecho de
querer convertir a la OTAN en una cuña, imponérsela a Alemania y de allí a Europa del Este no es buena cosa. Y preguntarnos por eso hoy en Colombia, antes de las elecciones presidenciales, el presidente Santos habló de un estatus especial de Colombia en la OTAN. Yo me pregunto desde el interés colombiano, ¿eso convendrá? Estos conflictos no son tan viejos y no son Pero temas también íbamos a arreglar el tema de Israel y Palestina, ¿no te acuerdas? Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo y el tema es profundo y vamos a requerir de mucho análisis para entender la nueva geopolítica, porque el mundo está en muchas dificultades hoy. Nunca ha sido más inoperante. Naciones Unidas está igual que la Liga de Naciones, su papel es muy escaso y la mirada sobre Rusia es disímil, diversa y equívoca, de modo que nos veremos pronto sobre este mismo tema.